Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos, todavía no estamos conectados con Estados Unidos. Ya estamos, ya estamos. Estamos entonces con Luis Alberto Salgado. Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Aquí, nuevamente. Disculpe la molestia, Luis Alberto, como siempre incomodándolo. Pero son temas nacionales que a usted le encanta tocar, por supuesto, todo lo que signifique el Perú, su país, mi país. Doctor Luis Alberto Salgado, sáquenos de una duda. Lo escuchábamos el otro día al presidente del Senado, Miki Torres, hablar sobre la virtualidad en el Congreso, y esto a propósito de un proyecto de ley que la señora Indira Wilca, diputada de la Nación, ha presentado para que de una vez por todas se acabe la virtualidad en el Parlamento Nacional. Miki Torres, claro, al final de su declaración dice, no, pero a mí me interesa que los senadores vayan y debatan de manera presencial y voten de manera presencial. Pero, digamos, a lo largo de su declaración, él era de la idea que la virtualidad debía continuar. No respaldaba el proyecto de ley de Indira Wilca. Entonces, en un momento dado, él dice, en otras partes del mundo, la virtualidad en los congresos se mantiene o existe. Entonces yo me tomé la molestia de ver lo de Alemania y España, y allí no hay virtualidad. Lo llamé a usted y claro, lo que nos dijo me gustaría que lo diga ahora. En el Parlamento norteamericano, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, ¿hay virtualidad cuando hay debates, cuando hay votación? La primera respuesta es no, muy clara. Y antes quiero hacer un comentario respecto de la declaración del señor Miguel Torres, presidente del Senado, que hay una voluntad realmente de facilitar, de ociosear, ¿no? De no exigirles a los congresistas, diputados o senadores realmente que cumplan con sus obligaciones plenas de transparencia, de estar presentes, de verles la cara, de verles sus reacciones, su lenguaje corporal. Hay una voluntad ahí por parte de Miguel Torres y del gobierno, del fujimorismo, porque estos no dan un paso si es que no es en concierto con la señora actual presidenta del Perú. Entonces, eso por un lado, y eso es preocupante, porque revela una actitud de que el Congreso se consideren a sí mismos como seres excepcionales, peruanos de primera magnitud, y en vez de mandatarios, vale decir de que han recibido un mandato de cumplir con legislar, con fiscalizar, con representar a sus pueblos en las jurisdicciones correspondientes. Entonces, eso es un primer dato preocupante, que está enlazado con la propuesta, con decir un poco dejarlo flotando en el ambiente de la virtualidad, lo cual aquí en Estados Unidos efectivamente averigüé, investigué, ya no existe. Eso fue la virtualidad fue una excepción durante el COVID y lo es durante situaciones de emergencia donde no pueden asistir físicamente. Eso ya se eliminó en los Estados Unidos, como en Alemania, muy bien dices, y en España. ¿Por qué? Porque ahí hay un nivel civilizado de que los parlamentarios tienen que cumplir y rendir cuentas permanentemente con su presencia ante el país, ante la ciudadanía y ante sus electores. Entonces, esta situación de eliminar de una vez por todas la virtualidad, cuando ya no existe COVID, no existe por el momento pestes y cosas que realmente amenacen, esto no tiene ningún sentido la posición de Miguel Torres, salvo que encubiertamente se pretenda realmente congraciarse con sectores, ¿no?, del Congreso, tanto del Senado como de diputados, que no quieren simplemente cumplir con su deber y sentirse pues ciudadanos excepcionales que no tienen que rendir cuentas, Rodolfo. ¿Ah? Muy bien, vamos a pasar a otro tema, pero me están indicando aquí que debemos ir un ratito a la pausa. Doctor Luis Alberto Salgado, ¿le parece? Regresamos en unos momentos más. Aquí estoy, gracias. Ok. Estamos cerca de ti, con los canales presenciales y virtuales de Derrama Magisterial.
64 oficinas a nivel nacional y la más completa plataforma digital. Operaciones en línea en derrama.org.pe, chatbot de WhatsApp y la app Derrama, disponible en Google Play. O si prefieres, nuestra central telefónica 219-0200. Tú eliges cómo te ayudamos. 60 años, Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, 7:47, estamos conectados con Estados Unidos y conversando con nuestro amigo, el doctor Luis Alberto Salgado. ¿Me escucha, doctor Salgado? Perfectamente. Correcto. Vamos con el asunto del salvoconducto a la señora Betsy Chávez, que fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Hay dos posturas que llamaron la atención y de una misma entidad, de Fuerza Popular. Ellos promovían que no se le dé salvoconducto, desde el Congreso lo promovían a Betsy Chávez y por eso no se lo dieron. Pero ahora que son gobierno, han apelado al tema de la Convención de Caracas y no Paracas, como dijo mi amigo Walter Ayala, y entonces dicen es necesario cumplir las disposiciones, las normas internacionales y corresponde el salvoconducto a la señora Chávez. Quería su impresión sobre el contexto, por favor. Bueno, esta es una prueba más de las contradicciones flagrantes en que caen los actuales miembros del gobierno, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra es con cajón, dice, pero en su momento era pues una actitud de evitar a toda costa que en este caso la señora Betsy Chávez, que fue una alta funcionaria, entiendo era presidenta del Consejo de Ministros en su momento, en la época de Castillo, esto saliera, el carácter vengativo, el carácter de represivo fuerte, ¿no? Incumpliendo, incluso violando normas del derecho internacional. La señora Betsy Chávez no había cometido un delito flagrante, mucho menos violadora de derechos humanos, muchas críticas políticas pueden hacerse, pero ella no intervino en masacres, ni en promover, ni en autorizar, ni dar luz verde a asesinatos selectivos o no selectivos, ni masacres. Entonces, no hay, en este caso, no había razones ni pruebas para acusar a Betsy Chávez de delitos graves. Reitero, uno puede tener discrepancias, sí, pero aquí nuevamente el punto central de su pregunta, Rodolfo, es la grave contradicción y la evidente oportunismo, ¿no? Seguramente querían dejar esta actitud, una actitud positiva, porque siempre da una buena impresión, ¿no? Está bien, reconciliémonos y todo, pero ¿por qué no lo hizo Dina Boluarte en su momento, ni el señor Gerí, ni el señor Balcázar? Porque ellos recibían órdenes directas del Congreso e indirectamente de Keiko Fujimori, a veces directamente, quién sabe, las llamadas telefónicas entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori, los otros dos presidentes que siguieron provisionales. Pero era incumplimiento realmente de una táctica, reitero, una táctica desleal, una táctica de contradicción, de no transparencia. No lo hagan ustedes, espérense. Entonces, yo asumo, y con alguna solidez de fundamento, que lo dejaron todo para ahora, ¿no? Entonces, se ve bien ahora, claro, reconciliemos. Además, era un absurdo que por una situación así se haya suspendido las relaciones con México, que es un país, un hermano país, todos son importantes, pero la gravitación, obviamente, de México, por su peso político, económico, por el peso geopolítico, reitero, valga la redundancia, esto hacía realmente muy desaconsejable, ¿no?, el mantener una situación de rompimiento con México, que además está presidido por una mujer muy, muy capaz, por una mujer valiente,
por una mujer que realmente tiene nivel de estadista, tanto en inteligencia como en conocimiento, en capacidad y experiencia. Y desde todo punto de vista es necesario restablecer relaciones y buenas relaciones con México, que no es un gobierno entreguista, que no está encabezado por una mujer improvisada, ni que utilice el caos como un beneficio o un recurso político, ¿no? Bien, bien. Yo veo dos contradicciones más, ya que usted ha hablado de contradicciones en el gobierno. Esta segunda, porque le voy a plantear una tercera, en esta segunda es el asunto de la remuneración mínima vital. Porque yo me acuerdo en la campaña, cuando Roberto Sánchez habló de aumentarlo a 1.500, Keiko Fujimori, la candidata, dijo que eso no era posible y que ella asumía de que lo que busca es demagogia, populismo, Roberto Sánchez para conseguir más votos, etcétera, etcétera, que al contrario eso le iba a dañar a la economía peruana. Sin embargo, ya como presidenta de la República ha anunciado un aumento de 1.300 soles y en dos partes, según le he escuchado a algunos ministros. ¿Qué le parece esa contradicción? Bueno, pruebas más adicionales, ¿no? Esto inclusive revela la improvisación y el caos que para este gobierno es inevitable, pero también para ellos es necesario el caos. ¿Por qué? Porque el caos origina confusión, origina que la gente se pregunta, oye, pero por aquí dicen una cosa, hacen lo otro. Y reitero la recomendación que hice, no hay que escuchar tanto ni fielmente a lo que dicen, sino hay que ver lo que hacen, y lo que hacen en distintos niveles y aspectos. Entonces, para comenzar, está muy bien, ¿no? Promover, y suena bonito, hay que elevar el sueldo mínimo, que hace tiempo que es importante y necesario que se eleve, pero ya vemos como, bueno, en el caso de Roberto Sánchez, la propuesta era coherente, sujeta a debates técnicos, pero desde una perspectiva de darnos cuenta que el modelo económico prevaleciente y impuesto sin anestesia desde la época de Fujimori, ¿no? Se ha mantenido y de ahí la responsabilidad de los gobiernos pasados, de lo cual ha participado plenamente desde el Congreso, ¿no? El Fujimorismo. Entonces, aumentar el sueldo mínimo revela en este momento las contradicciones, por un lado. Elmer Cuba, que es el actual ministro de Economía, nombrado por Fujimori, hay cierta contradicción, ¿no? Con lo que internamente dijeron, oye, pero ¿cómo vamos a ir de frente con esto? Porque es prácticamente, y lo digo llanamente, Rodolfo, es el regreso al Fujishock, pero en el siglo XXI, ¿no? Entonces, estas medidas draconianas que estaban en esta solicitud de facultades legislativas, de eso podríamos hablar aquí o en otro momento. Que todavía no es oficial, ¿ah? Claro, en ese borrador se habla de flexibilidad laboral, pero todavía no hay un documento oficial. Claro, le llaman borrador, pero era algo ya que venía preparado, Rodolfo. Esas cosas no se preparan de un día para otro. No es un arrebato, ¿no? De decir, oye, hagamos las cosas bien. No, no. Estas facultades, estas solicitudes de facultades legislativas, con la precisión, con el itinerario, la compartimentalización sectorial, no se inventan de la noche a la mañana. Esto ha venido siendo ya preparado corporativamente, con la aquiescencia, con la autorización, con la benevolencia de aceptación del poder político a puertas que se iba a inaugurar el 28 de julio. Entonces, eso le llaman borrador y mandan a un comentarista de fútbol, ¿no? Que está ahora metido de ministro de Cultura, ¿no? A decir es un borrador, es flexible, lo estamos viendo, etcétera, un poco para salir bien, porque sabían que felizmente en la oposición, suficientemente inteligente, suficientemente precavidos, ¿no? Anunciaron que no iban a aprobar esas facultades legislativas porque se van dando cuenta, y me permito decir que ojalá que Perú se vaya dando cuenta con mayor rapidez, que este es el regreso a los 90, moderado, ¿no? Con otra imagen, pero en el fondo es realmente el regreso al poder de aquellos que han imprimido al Perú lo que ahora tenemos la consecuencia de un país con 40% de niños anémicos. Muy bien. Una situación donde el niño global y el niño costero, esta falta de prevención durante los últimos 3 años, que del Fujimorismo apoyaron a los 3 presidentes que han estado, prefirieron realmente apañarlos, respaldarlos porque era hechura de ellos,
en vez de adelantarse a precaver lo que va a ocurrir en unos meses cuando venga, desde el punto de vista del pronóstico mundial, el peor niño del tiempo contemporáneo, tanto el niño global como el niño costero, y el Perú va a ser uno de los más afectados. Muy bien. Entonces, esta es otra consecuencia asociada con el tema del sueldo mínimo, de estas contradicciones. Y quiero enfatizar algo importante que dije, Rodolfo. Breve, por favor, porque quiero entrar al tercer tema. Breve, por favor. Adelante. Sí, lo que digo es que esta contradicción, este aparente caos, improvisación, que quieren presentarlo con la cara agradable de la señora el 28 de julio, luego que hicieron la trastada montesinista en el Senado, ¿no? Que quedó claro que ese Senado se resolvieron ahí, parece que corrompieron a algún senador o alguna senadora, en fin, ese es otro tema, pero quiero volver a lo siguiente, la confusión que todo esto genera. Dicen, uy, pues realmente ese es un gobierno que comienza. No, ya tienen experiencia y ya saben lo que es. Pero esto genera, a su vez, esta confusión que nos recuerda un poco lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Los jinetes de la conquista, de la muerte, del hambre, de las pestes, ¿no? El otro jinete, diría yo, de la desinformación, como comentan algunos. Entonces, ¿por qué? Porque las medidas que se van a ir tomando, o pretenden ir tomando, desde el gobierno mismo, con el actual Ministerio de Economía, con sectores realmente muy reaccionarios, que no han aprendido nada de lo que ocurrió, o por último, si saben lo que es, pero les importa muy poco que haya 40% de niños anémicos en el Perú, Rodolfo. Muy bien. Les importa muy poco. Sí, entonces esto quiero llamar la atención. Correcto. Para que nos demos cuenta de que esto no es casual, Doctor de Salgado, que esto viene como un combo. Escucho, ¿sí? Sí, vamos con el último tema, nos queda 1 minuto y medio, Ya. por favor, Sí. que es la tercera contradicción, que ya usted me puso en la duda, porque yo digo, es una contradicción a partir de la improvisación del gobierno, pero quién sabe, todo pasa en nuestro país, no sea improvisación, sino que sea parte de un plan. ¿A qué me refiero? El tema de la lucha contra la criminalidad. Ya en la campaña todos los candidatos han hablado de cómo frenar la criminalidad, no desaparecerla, pero por lo menos empezar a enfrentarla. Han pasado 13 días y no notamos nada en absoluto, nada que nos haga pensar que esto va a empezar a trabajarse de manera inteligente, de manera coordinada, de manera integrada. Lo único que le hemos escuchado hace algunos días a Keiko Fujimori es que va a sacar a las Fuerzas Armadas para entrar a los centros penitenciarios, y también ha dicho, hasta ahora uno se rasca la cabeza y dice hacia dónde apunta, para que la Fuerza Armada ingrese también al sistema de transporte. ¿Qué le parece esa contradicción? Primero en la campaña diciendo que van a enfrentar la criminalidad y a 13 días de su gobierno no se nota nada. Bueno, nuevamente, pues, no se entra al detalle, a la minucia del estadista para informar. ¿Por qué? Porque esto forma parte del problema. Ellos mismos han generado esa ola delincuencial, Rodolfo. No olvidemos esas leyes pro crimen, ¿no? Propiciadas por Fernando Rospigliosi y la mayoría fujimorista con sus aliados menores, ¿no? Con gente de López Aliaga, con gente de Acuña, ¿no? Y con gente de Vladimir Cerrón, no lo olvidemos, la ultraizquierda, ¿no? Entonces, este tema de la criminalidad responde a su vez también a las consecuencias que a las causas que hemos estado viendo desde el comienzo. Entonces, esta contradicción, reitero, de la falta de coherencia entre una cosa y la otra, es lo que revela el caos permanente, la falta de detalle y de minucia. Yo recuerdo, me permite solamente unos segundos, Luis Alberto Sánchez, maestro, uno de los maestros que tuve, y junto con el maestro Valle de la Torre también, en el año 77 publicó una serie de libros, de ensayos, que se llamaba Escafandra, Lupa y Atalaya, ¿no? Esa experiencia de Escafandra, buscar en las profundidades de los problemas, ¿no? El buzo que se introduce en las profundidades del mar, ¿no? La lupa, ver la minuciosidad, el detalle, comprender lo que ocurre, ¿no? Y el Atalaya, otear el horizonte, ¿no? El horizonte tanto espacial como el horizonte histórico, ¿vale? Es decir, qué va a pasar en el futuro y cómo entendemos el pasado. Pues esta situación que mencionan me hace
recordar precisamente la importancia de que veamos el trasfondo de las cosas. Y esto explica efectivamente la falta de detalle deliberado, ¿no? Porque esto no es gratis, esto se prepara un mes. ¿Qué voy a decir en el discurso? No va a tener asesor que le diga, oiga, hay que ir al fondo. El fondo es este. No, mejor no lo toquemos porque aquí no tenemos soluciones y tenemos que cumplir además con el tema de una relación internacional, en este caso el escudo de las Américas, que es la militarización, y aquí al punto de tu pregunta. La militarización, la mano dura. Muy bien. Esto que ha fracasado en su momento en México, en Colombia, en Centroamérica. Se combate al narcotráfico con inteligencia. Eso no son ejércitos con poder de fuego suficiente para enfrentar al Estado. Pero el narcotráfico, la delincuencia organizada, se enfrenta con inteligencia, con un Estado y con estadistas, hombres y mujeres que comprenden esta complejidad. Correcto. Sí. Sobre el escudo de las Américas, ojalá que usted tenga tiempo, lo voy a convocar en estos días para hacer una entrevista particularmente sobre el tema. Ha sido muy amable, Luis Alberto. Muchas gracias, Rodolfo. Hasta cualquier momento y aquí a la disposición siempre. Un abrazo fuerte a Luis Alberto Salgado. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos.